Continuamos aquí en el Expreso TV, lo habíamos anunciado, les dije que iba a estar con nosotros el ingeniero Guillermo Hughes, él es gerente de ingeniería de Scania Argentina. Bienvenido, Guillermo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo nos conocemos hace mucho, la verdad es una de las personas que más conoce acá en el sector todos los temas que tienen que ver con el transporte. Y me gustaría tu opinión, él estuvo en el seminario de la Asociación de Ingenieros y Técnicos de Automotor en AITA, brindó una exposición sobre un tema que me parece que es el tema, ¿no? Es el tema de costos, básicamente, que implica el Euro 5. Así que, primero una opinión sobre cómo nos encontramos con la implementación del Euro 5, cómo nos encuentra en Argentina, y después vamos a hablar del tema de costos, ¿te parece? Sí, claro. Mira, yo creo que Argentina está ya muy madura para empezar con esta implementación. Es algo que hace falta, ¿no? Todo lo que sea respetarnos a nosotros mismos, respetar el medio ambiente, emitir menos polución a la atmósfera, es muy, muy importante. Argentina es un país, y vamos a poner la ciudad de Buenos Aires, un país que tenemos la ventaja de tener mucho viento, entonces los que vivimos en Buenos Aires no notamos mucho la polución ambiental. Pero hay muchas ciudades en el interior que son más encajonadas, como es la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde hay problemas muy, muy importantes. Y la normativa Euro 5 realmente es algo que va a ayudar en una forma muy real y muy efectiva a bajar el nivel de polución dentro de las ciudades, ¿no? El otro tema es, una cosa es que ayude y otra cosa es que salga más caro. ¿Sale más caro? ¿Cuánto más caro? Bueno, sí, bueno, mira, yo te diría, empecemos un poquito por la primera pregunta que vos me hiciste, si estamos listos para entrar. Yo creo que sí, totalmente listos. Argentina desde hace muchos años tiene mucha experiencia en tecnología diésel, en automóviles, en camionetas, que no hay en otras partes del mundo. La tecnología de este Euro 5 empezó ya en el año 2009 en Europa, o sea que ya hay muchos años de maduración, particularmente en Brasil entró en el año 2012, entonces muchos pequeños problemitas técnicos que pudiera haber, como temperaturas diferentes a las que hay en Europa, ya están todos allanados esos problemas. Es decir, que nosotros vamos a entrar con un producto que está muy, muy maduro, muy preparado, o sea, no va a ser ningún inconveniente para nosotros. También todas nuestras estaciones de servicio ya están en condiciones de vender estos gasoil más limpios, que son los gasoil grado 3, el que se conoce como Eurodiesel, y la distribución del urea, que es uno de los productos, el catalizador que hace falta, es el agente reductor, el líquido que hay que ponerle, también ya está toda la distribución, la gente de YPF, varias otras empresas ya están preparando todo esto. O sea que yo creo que nosotros vamos a entrar sin trauma, sin inconvenientes, sin problemas futuros. Ahora es buena la pregunta que vos me hacés sobre el tema de los costos, ¿no es cierto? Porque hay algunos costos que descienden, hay otros costos que se van a aumentar, hay algunas cosas que están buenas, otras que podrían mejorarse, ¿no? Por ejemplo, todo esto en parte lo que requiere la tecnología Euro 5, entre otras cosas, es el cambio hacia combustibles más limpios, hacia combustibles que tengan menos nivel de azufre. Es decir, nosotros los fabricantes de motores no podemos hacer milagros, o sea, lo que el motor respira o lo que el motor come en forma de combustible no lo podemos purificar nosotros y largar los gases de escape. Es decir, si el combustible viene con algunos niveles de impureza, bueno, lamentablemente van a salir por el caño de escape, ¿no es cierto? Y particularmente nuestro temita aquí es el tema del azufre, es decir, los combustibles en Argentina son muy buenos, tienen un bajo tenor de azufre. Pero para poder cumplir con la normativa Euro 5 tenemos que bajarlo aún más. Entonces hay que utilizar ahora en los camiones y ómnibus, en todas estas maquinarias grandes, hay que empezar a utilizar este combustible que se llama grado 3, que es un combustible que ya se vende en las estaciones de servicio, pero es utilizado por automóviles diésel, automóviles más caros, por camionetas. Y entonces este combustible tiene no es un problema, pero es una consecuencia que es un combustible en Argentina un poquito más costoso, ¿no? En Brasil no se dio, la diferencia era muy chiquita, ¿no? No, en Brasil nació con otros problemas muchísimo más graves que los nuestros. Una falta total de combustible, falta de urea, falta de distintos tipos de surtidores. Empezaron con otros problemas, como nosotros hubiéramos empezado si hubiéramos empezado en el año 2012 también. Pero bueno, estos 3 años de ventaja, de relajar un poquito, nos dieron a nosotros esta posibilidad de prepararnos mejor, vamos a decir, de aprender mejor a hacer las cosas. Entonces yo creo que nosotros vamos a entrar en Argentina en normativas Euro 5 con una situación
muchísimo menos problemática de lo que fue en Brasil en su momento. Como te digo, el único problema que nos persiste un poquito, nos sigue o que tenemos que trabajarlo, porque todavía nos faltan un par de meses, ¿no es cierto?, para entrar. Sí. Entonces, lo que tenemos que trabajar es sobre el tema del precio del combustible. Hoy, el combustible grado 3, que es el combustible que tiene muy bajo nivel de azufre, que es el que necesitamos, comparado con los gasoil normal que tenemos en la calle, hay una diferencia de precio en el orden de 2 pesos el litro. O sea, Capital Federal es menor, es 1,50, 1,60, pero en las provincias 2,50, hasta se ve lugares donde está 3 pesos la diferencia entre los gasoil común y los grado 3. Y esto hay que trabajarlo, porque si vos considerás que un camión que más o menos hace, un camión de larga distancia, que recorre 150.000 kilómetros por año, yo anduve haciendo unas cuentitas, viste, en la servilleta el otro día, y más o menos estos camiones consumirían unos 54.000 litros de gasoil por año. O sea, un camión, en uno solo, te consume 54.000 litros. Un micro de larga distancia está en 90.000, más o menos por año. En 90.000 litros, sí, más. Sí, no promedio, te olvides que promedio podemos hablar. Pero bueno, digamos 54.000, y si vos consideras una diferencia de precio promedio de 2 pesos, son 2 por 54.000, estás en 108.000 pesos de diferencia. Hay algunas cositas que pueden bajar, como estirar un poquito más los cambios de aceite, estirar un poquito más la vida útil de los inyectores por este combustible más limpio, más puro. Pero también hay otras cositas que sumar del otro lado, como ser que si el vehículo es inicialmente un poquito más caro por esta tecnología, también los impuestos van a ser más caros, la patente va a ser más cara, el seguro va a ser más caro, los impuestos al capital que tenés que pagar son más caros. Entonces hay una pequeña ecuación ahí que no cierra muy bien. O sea, cuando vos le decís a un transportista, mira, bueno, está bien, vos vas a contribuir a tener el aire limpio, a todo lo demás, pero sos vos el que tenés que pagar 108.000 pesos más por año, el transportista tiene algún derecho a decir, che, no es justo. Si todos estamos teniendo esta ventaja de respirar el aire más limpio, bueno... Generalmente esto se toma en otros lugares muchas veces como política de Estado a través de algún diferimiento impositivo, alguna reducción de impuestos, algún beneficio que puede ser de subsidio o lo que sea, pero lo toman como política de Estado. Yo creo que falta todavía la conciencia en nuestro país de decir, bueno, es como decimos, si esto es para todos, lo deberemos pagar entre todos de alguna manera, ¿no? Claro. Vos calculás los inconvenientes que esto va a causar porque ¿quién va a querer comprar un vehículo Euro 5, que es más costoso y más costoso de operar? Entonces no van a querer comprarlo, van a querer seguir comprando Euro 3. Entonces esto va a desfasar un poco los precios, ¿me entendés? Porque el que tenga un Euro 3 en buenas condiciones va a valer más que un Euro 5, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a llevar un tiempo en arreglarse todo eso. Pasó en Brasil, lo vimos en la curva de renovación de unidades, que al año siguiente de la implementación bajó la venta, pero monstruosamente, de vehículos cero. Sí, claro que sí. Es decir, hay cositas que hay que trabajar. Tenemos varios meses todavía, pero sobre el tema del precio de los combustibles hay que tratar de igualarlo o dar algún tipo de beneficio o alguna cosa que más o menos empareje la situación. Que llegue a una diferenciación, sea por vía directa o indirecta, un 5% máximo entre uno y otro, que sería lo ideal. Sí, un 5% compensa bastante bien. Porque también hay que decir que bueno, las nuevas tecnologías también significan un ahorro en el consumo de combustible. Sí, nosotros estimamos así en grosso modo de que un vehículo de estos podrá tener digamos una reducción de consumo en el orden del 5%. Te hago un poquito más gráfico. Si uno de estos camiones consume 36 litros cada 100, un promedio, 36 litros de gasoil cada 100 kilómetros, con esta nueva tecnología y podrá estar en 33, 34 litros casi. O sea, bajamos un poquito el consumo de gasoil. Pero al mismo tiempo tenemos que consumir este agente reductor que se llama AdBlue o urea. En Argentina se llama Arnox 32, en Estados Unidos se llama DEF, en Brasil se llama el Arla 32. Este agente reductor también el consumo es de más o menos 2 litros, 3 litros cada 100 kilómetros. Es decir, lo que bajamos por un lado en gasoil lo vamos a agregar por el otro lado. El precio más o menos es el mismo, el precio de gasoil. Si vos lo compras en un bidoncito de 10 litros te podrá salir un poquito más caro. Si vos lo compras en un tanque de estos intercambiables de 1000 litros te podrá salir un poco más barato. Es decir, que de ese punto de vista salimos hechos más o menos. Pero el problema es el valor inicial, porque vos calculás que cualquier camión de larga distancia te carga como mínimo 800 litros de gasoil en el tanque. Entonces vos decís,
llename el tanque, cachito, ¿viste? 800 Sí. litros y tenés que pagar 2 pesos más por litro, de golpe. Sí, de alguna manera también habría que trabajar con los dadores de carga alguna preferencia o un precio especial a la gente que bueno, tiene tecnología más moderna como la de Euro 5, que también se da en otros lados. Tenemos que copiar las cosas buenas también. Una cortita. ¿Las LCM van a ser un problema? Están siendo un problema en este momento porque hay una serie de trámites, una serie de inconvenientes que está causando demoras muy grandes de parte de los organismos que tienen que emitir las LCM. Entonces, la Ley Nacional de Tránsito te exige que si vos cambiás las denominaciones de los motores, tenés que hacer toda una LSM nueva. Para la parte de camiones, el único involucrado es el fabricante de los camiones, pero cuando vos estás hablando de un ómnibus, particularmente que es un vehículo fabricado en etapas, o sea, por un lado está el que trae el chasis, el que importa, el que fabrica el chasis, que tiene que hacer un documento llamado un certificado técnico, y después él le da el chasis al carrocero, el carrocero construye la carrocería del ómnibus y tiene que él aplicar al gobierno para hacer una LSM sobre esa nueva carrocería. Y esto es un trámite que desde que vos lo empezás con la importación del chasis hasta que vos lo terminás puede llevar 2 años, más o menos lo que está llevando hoy, unos 2 años más o menos. Entonces quiere decir que esos 2 años nos van a impedir directamente, a partir de principio del año que viene, no vamos a tener ómnibus con LSM. Entonces, bueno, va a dificultar las ventas indudablemente, habrá que hacer algo. Son parte de los problemas de dentición que hay que ir superándolos, ¿me entendés? Pero bueno, hay que empezar ahora, ¿no? No falta tanto, ¿eh? Bueno, como siempre, un placer hablar contigo, Guillermo. Esto es televisión, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, vamos a seguir en otra oportunidad volviendo a hablar de estos temas tan importantes, porque como dijiste vos, estos empiezan ahora, pero no es que se solucionaron. Empezamos a ver cómo lo solucionamos todos los temas que tenemos, ¿no? Claro, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con ustedes.